en la mesa ciudadana, son las 8:39. Juan Francisco Torres Landa, puntual como siempre. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenas noches. Muy bien, Pam. Qué gusto verte y a nuestros colegas aquí. ¿Listos? Ahora sí te vemos. Eddie Small, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de verlos y un gusto de saludarles tanto a ustedes como a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Lourdes Morales, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Un gusto saludarlos. Oigan, pues arrancamos así para que nos dé tiempo lo más posible de hablar de todo con el plan B de la reforma electoral. Viene, Juan Francisco. Pues mira, el plan B, hay que señalarlo, la asignación del plan B vino justamente de sus autores, de la presidencia y la fracción dominante en el Congreso, porque el plan A era la modificación constitucional que, como bien sabemos, no fructificó, fracasó, entre otras razones, técnicamente porque en el Congreso no hubo los votos necesarios, pero porque hubo una exigencia ciudadana visible en la marcha del 13 de noviembre que hizo patente que ese tema preocupaba a muchísimas personas, no solamente en la Ciudad de México, sino en las 63 ciudades que nos dimos cita en las calles en esa ocasión. Habida cuenta que ese plan A no tuvo éxito y de alguna manera con esta visión de que se requieren hacer cambios, que son preocupantes porque más allá de la retórica de que se pudieran hacer reducciones a presupuestos a los partidos o una reducción de alguna serie de gastos, la realidad de las cosas es que la propuesta como está presentada implica que el plan A era darle un balazo en la sien al INE y el plan B es quitarle las extremidades. Entonces, las lesiones son significativas porque la capacidad de desempeño del INE para generar elecciones que sean transparentes, que haya ejecución en más de 300 elecciones que tenemos a la fecha bajo, digamos, el desempeño de línea, seguramente con áreas de oportunidad, pero llevamos 300 elecciones, más de 300 elecciones en las cuales no ha habido mayores quejas, digamos, o significativas de un deterioro en el proceso electoral, y las que ha habido se han resuelto en tribunales sin mayor problema. Creo que es importante que apostemos justamente a que tengamos una paz democrática y que las diferencias de opinión y las diferencias de postura respecto a cómo llevar a cabo cierto tipo de actividades en el municipio, estado o el país se diriman mediante un sufragio efectivo y los resultados, que repito, creo que es a lo que a todos nos interesa, esa capacidad que está demostrada por el INE y que tiene un andamiaje y una estructura que permite que estas elecciones se lleven a cabo, hoy están en riesgo si es que las leyes, que dos de ellas ya se publicaron, dos más u otras se publicarían en febrero. Esta semana ya se presentaron acciones de inconstitucionalidad y habrá unas controversias constitucionales justamente para que en la Corte analicen si esas leyes que se publicaron el 27 de diciembre son compatibles o no con la Constitución, y seguramente lo mismo ocurrirá con las que se publiquen ahora en fechas próximas en febrero cuando el Congreso reanude sesiones. Simplemente concluyo diciendo, como dirían los americanos, lo que funciona no hay que arreglarlo. El tracto de las elecciones ha dado resultados viables para todo el país. Y tan es así que ha habido alternancias, que ha habido movimientos de uno a otros partidos en todos los lugares del país, municipios, estados y la misma presidencia. Repito, si hay temas de oportunidad, los podemos analizar, pero no de esta manera. Y además un factor importantísimo, ahí me paro, es que cuando se dan reformas de este tipo, normalmente se dan dos condiciones: que se den por consenso, y la propuesta normalmente viene de la minoría que no está en el gobierno, justamente porque están buscando dónde puede haber espacios para convivir en un ambiente democrático. Esas dos condiciones no se dan en este caso. No están consensuadas y no provienen de la minoría, sino provienen del gobierno en turno. Ok, gracias, Juan Francisco. Eddie. A mí me parece que es muy necesario que se haga una reforma electoral en el país, inminente y necesario. Creo que hay muchísimas áreas de oportunidad. Son muchas más las áreas de oportunidad que hay, de las que dejarlo así simple y sencillamente no sería evolucionar, corregir y aumentar, porque aparte tecnológicamente también se está viviendo otra era, y hay que finalmente entender que si queremos que haya más participación, tenemos que hacerlo mucho más accesible y amigable también a la gente que vive fuera del país. Y eso tampoco se estaba tomando en cuenta, estaba muy limitado, y hoy tenemos que entender que viven muchas decenas de millones de mexicanos fuera de este país y que no han tenido la oportunidad de votar.
y que finalmente también tienen voz y voto en este país. Muy aparte de todo el dispendio, acabamos de ver nada más el escándalo del Instituto en el Estado de México, del electoral, donde una misma colaboradora pues reclama que se han comprado camionetas carísimas que no eran necesarias y finalmente lo señaló. Creo que sí hay un dispendio grandísimo también económicamente, y no solamente de la parte de sueldos y de prestaciones y de y de otro tipo de cosas, sino que también hay un dispendio en el tema de cómo administras la elección para poder generar eficiencias. Y eso también tiene mucho que ver con la parte de la tecnología. Obviamente tiene que haber un tema de ciberseguridad para poder llegar a ello y poder finalmente pasar a esa nueva etapa donde pudiéramos tener un ahorro sustancial, y que ese ahorro sustancial no solamente se traduzca en ahorro per se, sino en mayor accesibilidad al voto, vuelvo a repetir, tanto para gente que vive fuera del país, mexicanos que viven fuera de este país, en todo el mundo, y mayormente, pues obviamente en la Unión Americana y Canadá, pero pues en todo el mundo, y por el otro lado también para personas en este país que muchas veces, o por flojera, o por otro tipo de razones, o por apatía malamente, porque hay que también buscar cómo hacer una democracia más participativa, y creo que también hay que inducirlo de mil maneras y haciéndolo mucho más amigable. Y una de las formas que no han podido tener lectura parte de la oposición que está tan en contra es que una forma de tener democracia participativa es incluir a los ciudadanos en este tipo de procesos, donde se seleccionan también ciertos personajes que van a participar dentro del instituto. Y eso a veces no se entiende y no se le da esa lectura, que si de pronto todo siempre es cupular y sectorial a la hora de elegir, y que entiendo que sí tiene que haber una expertise y tiene que haber ciertos perfiles, pero que al nunca darle acceso a la ciudadanía, también los estás alejando de esa democracia participativa en vez de invitarlos. Entonces, creo que por eso digo que es maravilloso los que podemos discutir que no tenemos partido más que México y que realmente nos interesa la evolución de este país, porque podemos traer muchas cosas a la mesa sin estar defendiendo una trinchera como tal o un color, sino realmente a tu país y a los ciudadanos, ¿no? Lourdes. A ver, o sea, yo creo que sin duda nuestro sistema electoral tiene muchas áreas de mejora. Principalmente las críticas que se han hecho y que no han logrado enfrentarse de manera eficiente, pues es la parte del uso de los recursos públicos, y en particular el financiamiento de los partidos políticos. Y es cierto que la estructura del INE es pues compleja, abigarrada, que hay duplicidad de funciones con los órganos electorales locales, pero a mí me parece que la forma en la que se ha dado esta reforma, este plan B, que finalmente, como bien lo dice Juan Francisco, la reforma constitucional no prosperó, pues sí genera más alertas y más preocupaciones que beneficios. Concretamente, ¿qué propone este plan B? Se trata de modificaciones a 6 leyes, de las cuales 2 ya fueron aprobadas y ya están, digamos, siendo impugnadas. Y las demás leyes, pues sí, implica reducir la estructura del INE, da atribuciones a secretarías que se habían mantenido fuera de la organización de los procesos electorales, y daña los derechos laborales de las personas que forman parte del servicio profesional electoral, que costó mucho trabajo echar a andar y que es bastante eficiente. Entonces, yo me pregunto si esto no es más, ahora sí que peor el remedio que la enfermedad, dado que al desaparecer la Junta General Ejecutiva, al mutilar juntas locales que sabemos que sí funcionan, al desaparecer juntas distritales de los 300, se reducen el número a 260 y tantas, pues me parece que eso pone en riesgo una elección que va a ser sumamente compleja, no solo por el número de electores, sino por el número de procesos electorales. O sea, sí entiendo que arrastramos vicios que son parte de los consensos que se generaron en las últimas reformas, pero esto no me parece que lo esté solucionando. Por ejemplo, menciona Eddie,
Se cierra la participación ciudadana a la posibilidad de ser consejeros electorales. No, las convocatorias, como quedó ahorita, los lineamientos son públicas, son abiertas. Habrá un comité técnico que lo único que va a hacer es va a establecer las reglas de la selección y armará quintetas que serán votadas por la Cámara. Eso es lo que ahorita está. ¿Cómo sí es un quedó? Proceso. Sí, es un proceso que si lo comparas con otros países, dices, qué cosa tan rara, porque tenemos que tener vigilancias y participación de órganos constitucionales autónomos y además comités técnicos y además, o sea, como son muchos filtros. ¿Pero por qué se hicieron estos filtros? Recordemos el 2003, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese Consejo General cuando las fuerzas políticas no se pudieron poner de acuerdo y quedaron excluidas las decisiones? Pues hubo una falla de origen que explotó en el 2006 y que generó pues una conflictividad postelectoral bastante compleja, ¿no? Entonces, yo creo que las intenciones no son la mejora del sistema, no son un ahorro. Hay dos ejes que siempre han estado en las discusiones de las reformas y que no hemos logrado resolver. El primero es mayor representatividad y el segundo es cómo hacemos que esto sea más barato. Y con todo respeto, con la Ley General de Comunicación Social, como quedó aprobada y con la participación de los partidos y de los actores políticos en las campañas anticipadas, yo no veo ningún ahorro. Los partidos están haciendo campaña desde ahorita y utilizando recursos públicos, porque por más que dicen que es gente de buena fe y que, a ver, los duendes, que son los que están pagando esto, pues no, necesitamos fiscalizarlos. Entonces, esos problemas... Pero la propuesta era reducirlo. Pero la propuesta era reducirle el financiamiento a los partidos. No, y ahí claro que hay claro, por supuesto, esa era la propuesta inicial. Había una reducción en el presupuesto. Pero no pareja, era una claro que no pareja, a partir de la representatividad. Claro, entonces eran los que no tienen, entonces tenían menos, para los que sí tienen posiciones mayoritarias se queden con todo el pastel. Oye, pero no. Pues es lo lógico, gánate el presupuesto. ¿Por qué te voy a dar un presupuesto a ti, partido, que no haces absolutamente nada para que la gente quiera votar por ti? Yo no tengo por qué darte más dinero. Entonces cuando se le daba la coyuntura, y cuando es la coyuntura del que está arriba y quiere dominar. La pregunta del millón, y entonces cuando se le daba al PRI, ¿en qué todo año? Lo que se le daba al PRI, pues date cuenta, y al PAN, y luego ¿en qué año? Y Morena empezó chiquitito. Porque esta fórmula la tenemos después de todas las discusiones, precisamente por las propuestas de Morena. Sí. Morena cuando era PRD, propuestas de cosas cuando que era eran PRD, injustas, te doy la razón. Vamos a una pausa y volvemos. En rato, siguen discutiendo aquí, no pasa nada.